A conocer a fondo los delitos informáticos. Por supuesto está con nosotros Andrés Velázquez, él es especialista en seguridad informática. Andrés, qué gusto que estés conmigo. Un gusto, Kim, gracias por la invitación. ¿Cuáles son los delitos informáticos más importantes? Yo creo que hay que entender que los delitos informáticos son aquellas conductas que afectan de forma directa información contenida en un sistema de información o cuando el medio de comisión es el internet o las redes. El gran tema es, hay todo un debate de que si existen los delitos informáticos o si simplemente existen los delitos tradicionales que se cometen ayudados de la tecnología o donde el fin es la tecnología, ¿no? Por ejemplo, trata de personas, prostitución infantil, secuestros. Todo eso a final de cuentas lo tenemos tipificado, ¿no?, dentro de nuestros códigos penales, y el hecho es cómo se ayuda con la tecnología. Entonces, en este caso, por ejemplo, un caso de pornografía infantil se puede llegar a perseguir utilizando los elementos tecnológicos, ya sea la computadora o el elemento que se encuentra directamente vinculado al dispositivo que se está siendo utilizado por parte del pedófilo, pero también se puede llegar a realizar una investigación en las redes. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces en países como el nuestro no existe las operaciones encubiertas autorizadas para poder llegar a todos los casos, ¿no? Entonces estamos hablando de un tema. ¿A qué te refieres con que no hay operaciones encubiertas para llegar? En cuestión de que hay ciertos casos que se persiguen por oficio, como es el caso de la pornografía infantil, pero que en el momento en que se requiere hacer una operación encubierta, pues tú no puedes incitar a cometer un delito a alguien, porque entonces tú te conviertes en la persona en la cual podrías llegar a estar ayudándolo, ¿no? Estos delitos siempre dejan rastro, ciertamente. Es un tema muy interesante que los delitos informáticos se basan en encontrar elementos que se encuentran dentro de tecnología. Muchas veces cuando eliminamos información pensamos que ya no existe, cuando puede llegar a ser que exista todavía dentro del dispositivo y ser un elemento de prueba que pueda ser presentado ante las autoridades. Hay casos muy tristes, por ejemplo, una chica, no me acuerdo si era Estados Unidos, si era Canadá, la muchacha se suicidó porque le habían tomado fotografías pornográficas y el tipo le replicaba en toda clase de redes. ¿Qué puede hacer una persona que enfrenta esta situación? Lamentablemente lo que hay que ver primero es el poder llegar a identificar que está tipificado en el país. Por ejemplo, temas de obtener estas fotografías y divulgarlas, hay ciertos países que no lo tienen. En el caso de México es muy vago si se puede llegar a perseguir. Por ejemplo, el robo de identidad, el crear un perfil con dichas fotografías, en algunos estados no está tipificado. Nos falta legislación. Nos falta legislación. Sin embargo, entonces hay que buscar la forma correcta para poder llegar a, utilizando otro tipo de delito, el presentar las pruebas para poder llegar a encontrar a los responsables. El otro día leía un artículo que hablaba que todo lo que tú dejas en Google deja rastro por todos lados, que tú crees que tienes una cuenta y en realidad el buscador sabe tus preferencias, con quién te comunicas, quién eres, dónde estás, hasta tu geolocalización. ¿Qué cuestiones podríamos tener nosotros para prevenir en la medida de lo posible el robo de identidad y también que estos datos personales se esparzan? Principalmente yo creo que antes de subir algo a internet, ya sea redes sociales o compartirlo, incluso postear información en un foro, preguntar si alguien tuviera esta información, qué podrían hacer con ellos. Y entonces decidir qué hacer. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y que a lo mejor todos los que nos están viendo pueden llegar a entenderlo. Como padres de familia muchas veces tomamos fotografías de nuestros hijos afuera de la escuela vestidos con el uniforme. Ya les dijimos dónde van a la escuela. Ya dijimos, y a lo mejor ponemos ahí los nombres de los muchachos o el nombre de los niños e incluso tagueamos o etiquetamos a los padres de familia. Estamos dando demasiada información que a lo mejor era mucho más fácil agarrar la imagen, colocarla dentro de un correo electrónico y enviarlo a los seres queridos en vez de postearlo al internet que todo el mundo lo puede llegar a ver. Esta información nunca se borra. Ciertamente, o sea, cuando tú ya lo publicas, pierdes el control absoluto. Pues a final de cuentas es como si yo ahorita imprimiera algo y lo dejara aquí en la calle, ¿no? Alguien lo podría llegar a tomar y replicarlo de tal forma que entonces tengamos mucho cuidado y pensemos utilizando algo que yo llamo el sentido común digital. Si no lo hacemos en la vida real, ¿por qué hacerlo en la digital? Claro. ¿Qué medidas de prevención nos puedes dar, por ejemplo, para el uso de redes, Facebook, Twitter, Instagram? A final de cuentas yo creo que todo se centra en dos cosas. Uno, el hecho de qué compartimos y el otro de cómo cuidamos la cuenta. El hecho de cambiar las contraseñas, tener la famosa doble autenticación, que no nada más colocando una contraseña, sino que nos envíe un mensaje o que nos alerte de alguna forma que alguien quiera llegar a tener acceso. Estamos hablando de un tema que a lo mejor muchos dirían, es que es muy difícil aprenderse una contraseña. El problema muchas veces es de que no estamos acostumbrados a crear contraseñas o a acordarnos de dichas contraseñas. Existen herramientas donde entonces puedes tener un administrador de contraseñas, te aprendes una y adentro del administrador tienes todas las demás. Que sugieren que sea alfanumérica y con ciertos caracteres, ¿no? El tema es de que ahí ya estamos hablando de un tema tecnológico. Si es una contraseña a lo mejor de 8 caracteres, todos en minúscula, basta a lo mejor un día de estar tratando todas las opciones para poder llegar a entrar. Todas las personas que son víctimas de algún tipo de ciberdelito, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque no sabemos a dónde acudir.
O sea, uno piensa, voy a llamar a la policía, tal vez voy al Ministerio Público. ¿Qué es lo que procede? Particularmente nosotros dentro de Mática, que somos el primer laboratorio de investigación de delitos informáticos de América Latina, normalmente atendemos empresas. A nivel personal es importante poder llegar a ubicar cuál es la autoridad local que puede llegar a perseguirlo, y muy importante aún, el saber si se puede llegar a perseguir. Por ejemplo, el clásico caso de que me hackearon mi Facebook. Es irrelevante, en realidad. No es tanto que sea irrelevante, sino que no tenemos una legislación que pueda llegar a protegerlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera es cuenta tuya, te la están prestando. Y aún así, también tenemos el tema de la burocracia, ¿no? El tema de jurisdicciones y demás, que en este caso, en el caso de Facebook, es necesaria una orden judicial, tratado de cooperación mutua, tardan entre un año y medio en poder llegar a recibir la información. Todavía estamos en pañales en ese sentido. Hay mucho en qué trabajar, no estamos perdidos, pero yo creo que lo importante es poder llegar a comunicar qué es lo que está sucediendo en estos temas y que la gente vaya entendiendo cómo manejar su información de tal forma que no caiga en estas situaciones. Andrés Velázquez, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, Kim. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.